tenemos muchos temas de debate. Por ejemplo, esta división del PRM que vuelve a acechar con las recientes declaraciones del director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, un hombre muy experimentado en el desarrollo de lo que es la tierra como tal, o bueno, en el derecho inmobiliario podríamos decir, no desarrollo de la tierra, sino en el derecho inmobiliario. Y también es una persona que sabe mucho de zonas francas, pero parece que se le fue el gatillo, parece que se le fue la lengua, y en estos días dio unas declaraciones en el periódico Diario Libre, y bueno, trajeron como consecuencia las solicitud de Hipólito Mejía en demandar a que dé detalles sobre la supuesta mafia de terrenos que el director de Bienes Nacionales ha dicho. La petición de Mejía está contenida en una carta pública que dirigió al funcionario, en la que leyó con atención sus declaraciones al periódico Diario Libre el 14 de este mes, en las que asegura que el Estado dominicano perdió más de 2 millones de tareas de tierra del 2000 al 2020. Mejía le indica cómo sus declaraciones salpican alegremente a todos cuantos trabajamos en el periodo gubernamental que me tocó presidir. Deseo solicitarle que, en lo que pudiera referirse a mi persona, precise con hechos, casos y detalles todos los expedientes en quien suscribe pudiera estar involucrado. La cancha y la pelota está en las manos de Rafael Burgos Gómez. Pero antes quiero darle la bienvenida a mi querido hermano Ronnie Heredia. Buenos días, hermano. Buenos días, estimados compañeros, y buenos días para esa audiencia maravillosa de Despertar Político que está ahí pendiente a todos los temas que estaremos tratando en la mañana de hoy. Mira, cuando un funcionario se pone a hacer denuncias alegres, porque para mí, cuando tú das una denuncia alegre sin dar detalles, tú estás jugando al populismo. Tú estás jugando al populismo jurídico, televisivo, de generar view, y al que menos le luce a Burgos Gómez. ¿Tú sabes por qué el que menos le luce? Ustedes saben por qué el que menos le luce a Burgos Gómez. Porque los 3-4 años que él tiene ahí no ha salido de un escándalo. Porque primero se puso a cancelar a lo loco, desacatando la ley, sin cumplir con la ley, sin cumplir con los plazos. Perdió en los tribunales una y otra vez. Tiene una cantidad, docenas y docenas de sentencias ganadas ya, como la cosa definitivamente juzgada. Ya no hay vuelta atrás. Y aún así, él se da el lujo de desacatar a los tribunales de la República Dominicana, en una muestra de irresponsabilidad total, porque los primeros que deben de dar el ejemplo cumpliendo con la ley son los funcionarios públicos. Y él no la cumplió en la forma en que canceló. No la cumplió para pagar las prestaciones laborales de esos empleados, humillándolos, teniendo en cuenta que muchos de esos empleados, para colmo, son PRMistas. No estamos hablando de que canceló para que cuando vengan los PRMistas a comerme viva, no. Recuerden que él sustituyó a otro PRMista, él barrió, sin averiguar si tenían 5, si tenían 1 año, si tenían 10, si tenían 20, si tenían 30. No le pagó sus prestaciones, pierden los tribunales y tiene el tupé de no pagar. Y a cada rato tiene que estar el presidente Abinader mediando en esas situaciones con los empleados que a cada rato le hacen un piquete. Y él es que tiene la calidad moral para estar criticando una gestión anterior de un compañero de partido sin dar prueba, nada más hablando. Punta el lápiz aguanta todo y la lengua también. Ahora, lo que tiene que demostrar ahora es que lo que él dijo es así. Ahora él tiene que crear expediente y demostrar que todos esos terrenos que se vendieron en esa época se perdieron, entre comillas. Ahora él tiene que demostrar que todos esos terrenos que se vendieron en esa época se regalaron y no se vendieron. En qué condiciones estaban esas comunidades donde se cedieron esos terrenos o donde se vendieron esos terrenos. Pero qué fácil es la denuncia vacía y en el aire. Ya yo creo que todo el que ha pasado por el Estado está harto, y por eso es que la gente seria no quiere ir trabajar, no quiere ni trabajar política ni ir al gobierno, porque aquí todo el que amanece un día con ganas de acabar con otro, generalmente por conflicto interno de los partidos, termina desacreditado en medios de comunicación. Y usted hace la denuncia y se quedó así. Yo espero que Hipólito, así como lo hizo con el senador del sur,
obliga a Burgos a llegar hasta las últimas consecuencias con esa denuncia. Pero una persona que ha desobedecido la ley una y otra vez, no debería ni siquiera estar en el puesto que está. Debieron haberlo cancelado en el momento en que él desacató la ley. Abril, Hipólito no se anda con rodeos. Señores, yo en ese sentido yo admiro la gallardía de Hipólito Mejía. Cada vez que hay algo, que lo mencionan en algo, él tiene que arrancar para un programa, arranca y se sienta ya. Ven acá, ¿qué Demuéstramelo. Demuéstrame esa vaina. Entonces, yo admiro en ese sentido eso de Hipólito, porque usted no puede andar como político, y más si usted no tiene hecha, con los rabos entre la pierna y permitir que todo el mundo alegremente acabe con usted. Entonces yo valoro esa gallardía que tiene Hipólito Mejía de darle el frente, la cara de una vez a los cuestionamientos. Es una demostración, estas declaraciones de Burgos, del galloloquismo que está presente en el Partido Revolucionario Moderno. Señor Burgos, yo no sé dónde usted estaba en los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador de Blanco, que pasó ese problema, señor Burgos. Pero el problema de la institución que usted está, vuelvo a repetirle, es endémico y que demuestra debilidad, galloloquismo de parte de este partido que hoy en día refleja debilidad interna, conflicto interno entre un expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, que le responde a usted. Es algo que es inaceptable y que destruye la imagen de este gobierno, porque usted lo que está diciendo que los PRDistas en esa gestión de Hipólito, que hoy son del PRM, son unos ladrones. Es así que se lo tengo que decir, señor Burgos. Usted no se recuerda que usted llegó con esas garrapatas que hoy están ahí, que usted quería sacar gente, como dice nuestra compañera Abril, quería sacar para entrar a sus compañeros del PRM, que hoy, en pocas palabras, usted los llama ladrones, porque por eso es que sale Hipólito Mejía. Como son ladrones de tierra, Hipólito sale a defender su gestión, que es lamentable, estimados seguidores nobles, que hoy la República Dominicana esté viviendo esta poca coordinación del rol que debe de tener un partido y el rol que deben de tener las instituciones en República Dominicana. Me parece que el roce negativo entre Rafael Burgos y don Hipólito Mejía comienza luego de la salida de César Cedeño de esa institución y la cancelación masiva de PRMistas, porque conozco personas muy cercanas a mí que incluso son dirigentes en la zona de Santo Domingo Norte, que es la demarcación que políticamente, tengo entendido, le corresponde al señor Burgos. Personas que fueron canceladas y que incluso, escuchen esto, llegaron a solicitarle a Hipólito Mejía, como es el jefe político, digamos, ¿verdad?, de don César Cedeño, que hoy es cónsul en Puerto Rico, desarrollando una buena labor allá. Lo movieron. Para mediar en cuanto a la recuperación de esos empleos, en los casos que conozco, sin ningún éxito. Es decir, a pesar de la mediación de Hipólito Mejía, que incluso llegó a trasladarse a la oficina ya de Burgos, no sabemos si una visita meramente de cortesía o si con este propósito de mediar por la cantidad de PRMistas dirigentes en Santo Domingo Norte, los casos que conozco, que fueron desvinculados. Gente que me consta iba religiosamente a su institución. No estamos hablando de botella, no estamos defendiendo botella. Y la otra parte que menciona muy bien Abril, personas que luego cogieron mucha lucha, en los casos de los que conozco, lograron sus prestaciones, pero 1 y 2 años después. Eso se produjo, esa ola de cancelaciones, a pesar del llamado del presidente Luis Abinader en mayo del 21, que prohibió a los funcionarios del gobierno cancelar si no disponían de los recursos para pagar las prestaciones a las personas. Y luego tuvo que reiterarlo a propósito, luego de la llegada de Burgos en agosto por ahí del año 2022, para que cesen estas desvinculaciones si la institución no cuenta con los recursos
para dar la liquidación. ¿Por qué? Porque usted no puede dejar gente en el aire. Y como destaca Abril, y en los casos que conozco, reitero, se trataba de dirigentes del PRM que además no estaban ahí de botella. Yo soy partidario de que no se pueden hacer denuncias alegres. Cuando usted tira para atrás a alguien está salpicando, y lo mejor es usted denunciar con pruebas. Nosotros aquí hemos sido partidarios. Yo sobre todo he hablado de la importancia que tiene de que no haya impunidad. Usted va y somete, usted va, pero con pruebas, con documentación. ¿Por qué? Porque a medida en que usted tira para atrás, sobre todo un gobierno que ya no es joven, un gobierno que tiene 5 años, usted también puede estar afectando a gente de su misma organización en el presente, y ya ha ocurrido. Rodney, como señalas, pudimos ver en la prensa, Abril, ese escándalo. Todos los días se hablaba de Burgos y los empleados, los cancelados. Hasta la catedral días se le tiraron. Óyeme, en las misas que hacían por la institución a protestar por su prestación. Una vaina del carajo. Y a propósito que dice salpicar, yo quiero leer brevemente la declaración de Hipólito. Dice: sus declaraciones salpican alegremente a todos cuantos trabajamos en el periodo gubernamental que me tocó presidir. Deseo solicitarle que, en lo que pudiera referirse a mi persona, precise con hechos, casos y detalles todos los expedientes en que quien suscribe pudiera estar involucrado, directa o indirectamente. Mira, lo peor de esta situación, el PRM y esta división, que porque esto es una lucha de grupos, y Burgos entendió que hablando de esta forma, primero salpicaba, como lo ha hecho al equipo de Hipólito Mejía y a todos, y lo sacaba a él como un gran salvador de toda la situación, que él es el único que ha llegado a salvar la situación del CEA o de bienes nacionales. Creo que él ha hecho un buen trabajo, pero, señor, ustedes saben lo peor de todo esto, queridos hermanos, que no es Leonel que le está respondiendo, que no es Danilo que le está respondiendo. O sea, quien debería estar respondiendo hoy en día es la oposición. Oigan bien, porque él salpica a todo el mundo. Él dice que del 2000 ahí está al el 8 de Leonel, 8 de Danilo, exactamente. Al 2020, él se perdieron que si yo cuántos miles de tareas de tierra. Ahora, esas dos personas son de la oposición, mantienen silencio respecto al tema, y es Hipólito el que sale. Entonces, eso genera poca confianza en la ciudadanía de que ven acá, pero este partido está realmente unificado. Este partido, ¿quién mandó a Burgos Gómez a decir eso? ¿Quién lo está mandando? ¿Por instrucciones de quién está diciendo esto? ¿Porque es funcionario público? Por lo menos del 2004 al 2020 se perdieron que si yo cuántas tareas. Ya tú ahí das unas declaraciones políticas. Sí, guarda la forma contra tu partido. Guarda la forma contra tu partido. Contra un presidente que, dicho sea de paso, el anterior incumbente que estuvo ahí era un hombre de la confianza, es un hombre de la confianza de Hipólito Mejía. Claro. Es decir, ahí se ve que hay una lucha de grupos y que él ha llegado a salvar. Él ha llegado como salvador. Es decir, César Cedeño también participó en el esquema de robo. De la Cogioca. Yo, mira, y estoy de acuerdo en parte con lo que él dice. Pero yo no puedo hablar de que, por ejemplo, aquí se ha satanizado el tema de la venta de terrenos o de la regularización de terrenos. Y yo me voy a la parte más vulnerable donde el Estado tiene que regular un terreno. No en esa entrega de título farandulera que tiene el presidente de la República. Eso no. Yo me voy a aquel campesino que duró 20 años, o su abuelo o su bisabuelo, duraron 20, 30 años trabajando en el CEA y que tenían predios, que tenían pedazos de tierra trabajándolo. Y esa familia tiene ahí 60 años con esa posesión de tierra, con 100, con 50, con 20, con 10, con 5 tareitas, con 8, con 16, con lo que usted quiera. El Estado ahí tenía que entrar. Entonces, ese plan de regularización de terreno propuesto por el CEA era verdaderamente necesario, humanitario,
porque y déjame decirte, cuando Leonel Fernández inicia la capitalización de las empresas públicas del Estado, el SEA se convierte en una inmobiliaria. En una inmobiliaria, porque el SEA era dueño de grandes terrenos con vocación turística, por ejemplo, playas. El SEA tiene aquí una cuota que yo siempre hablo de ella, la cuota del Estado, que me gustaría que Rafael Burgos Gómez hablara de eso en vez de estar hablando disparate sobre otra cosa, que donde el SEA no participa en nada. Esa cuota del Estado la utilizan los empresarios para traficar con el azúcar que usted se come en su casa. Ese azúcar que usted se come y ese azúcar que se vende al precio que los empresarios privados les da la gana, utilizando la cuota del Estado dominicano. Pero ese proceso, sigo en el proceso de regularización, señores, fue un proceso verdaderamente hermoso. Pero ¿qué pasa? De buenas intenciones está trillado el camino del infierno. Tuvo que ocurrir una muerte de varios comunicadores en San Pedro de Macorís, sí, y ahí el presidente Danilo Medina ordena en un decreto paralizar la venta. ¿Y por qué? Porque cuando usted tenía un terrenito, yo he sido, pero ven acá, yo mismo fui, mi familia fue objeto de una invasión con un terreno pago y todo, a nombre de mi papá. ¿Pero por qué? Porque nos ausentamos 2 o 3 meses del terreno y ahí llegaron un grupo de invasores. Entonces, todo eso basado en que ya mi familia había pagado el terreno completo, pero en el SEA cogía en una mafia que existía, yo quiero comprar este terreno, sí, usted lo puede comprar, deme 5,000 pesos para una cuestión, y él iba con ese papelito de 5,000 pesos y te invadía 50, 60 tareas de tierra, y ya tú tenías un grave problema porque tú tenías que, oye, eso no ocurrió, señores, durante 1 año, 2 años, eso fue durante todo el tiempo. ¿Culpa del SEA? Sí, en parte. ¿Culpa de los gobiernos? Sí, en parte. ¿Culpa del Ministerio Público? Sí, en parte. Pero también culpa de la sociedad invasora permanente. Es decir, ahí lo que se abrió fue un mercado persa, porque usted compra hasta un terreno privado y fácilmente, si usted se descuida, se lo invade. Wow. Entonces, Burgos debió dar con lujos y detalles lo que pasa a nivel de las tierras de este país. Y es bueno que usted mencione esa parte, porque no estamos desconociendo los líos históricos que ha protagonizado el SEA con ese tema de las ventas de terreno, pero desde su fundación todavía, ya en la postrimería de la era de Trujillo y sobre todo en la década de los 80, eso ha sido un modus operandi. Sí, ha sido el modus operandi de vender terreno 1, 2 y 3 veces, lo que ha ocasionado muchísimas desgracias e incontables litis judiciales. Lo que estamos aquí poniendo en contexto, más allá de eso, que sabemos, ¿verdad?, que debió adecentarse y se está adecentando, porque, por ejemplo, uno de los méritos que se le reconoce al gobierno del presidente Luis Abinader es la hermosa obra de la titulación de terreno. Que comenzó en parte, Ronnie, con Danilo Medina. Sí, claro, pues viene de la pasada gestión y ahora se ha intensificado, y el SEA tiene un papel ahí, porque son personas que han ocupado, como decía Linares, el SEA y bienes nacionales que ahora están trabajando en conjunto. Sí, de hecho, está unificada ya, de hecho, esa institución. Precisamente a la llegada de Burgos se completó ese proceso. O sea, nosotros sabemos el papel importantísimo que desarrolla esa institución y en cuanto a esa gestión, también Burgos tiene parte del mérito. Ahora bien, tirar piedra para el pasado es algo que luce mucho más cuando un gobierno está recién instalado. Es parte de la cultura política, pues lo hizo Danilo, aún recibiendo el poder de su mismo compañero de partido de entonces, Leonel Fernández Reina. Danilo le dice, aquí yo encontré un maletín de facturas, sabiendo que parte de esas facturas se generaron para poder ganar la campaña del año 2012, que eso terminó así, donde se generó el déficit fiscal. A partir del año 2012 es que tenemos eso en los presupuestos cada año, y Danilo, sabiendo eso, como quiera tiró un cocazo para atrás, pero luce en su primer año de gestión. Pero ya cuando un gobierno va avanzando, va por su segundo periodo,
repito e insisto, hay que tener cuidado con esos referimientos, porque incluso la población lo celebra cuando usted está arrancando, de que lo que encontré estuvo mal, de que el que estuvo antes de mí y todo el que pasó por aquí antes de mí fue un problema. Pero ya después que pasa cierto tiempo, la gente lo que exige más son los resultados. Entonces, si usted tiene resultados buenos, enfóquese en eso. Y si tiene las pruebas, pues ya tiene un emplazamiento de Hipólito. Yo me imagino, como dice Linares, que los opositores también van a opinar, porque si después que Hipólito hizo ese emplazamiento, Leonel Fernández habla a la prensa en alguna actividad o Danilo Medina y no se refiere a ese tema, ¿verdad? Sí. El que calla otorga. Buenos días, Norisbel. Buen día, aquí escuchándolos a todos. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con Ronnie. O sea, en los próximos días, más temprano que tarde, espero los pronunciamientos de los expresidentes, del doctor Leonel Fernández y también de Danilo Medina. Muy interesante sería ver cuál es el planteamiento que ellos tienen al respecto de estas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía. Mira, y volvemos a la política, Norisbel, a José Ariel y todos los compañeros. Volvemos a la política. República Dominicana vive en política. O sea, esas declaraciones son marcadas por la irresponsabilidad de este señor. Por lengua suelta, le está pasando con Hipólito lo que le está pasando. Si aquí ha habido un festín, o hubo un festín, en cuanto a las tierras, no es del director de bienes, no es de la boca de Burgos Gómez que tiene que llegar esa información. Señores, busquen en manos de quienes están las tierras del CEA con vocación turística y pregunten si ahí hubo una mafia política o una mafia empresarial para quedarse con los bienes del Estado. Busquen eso a ver. Porque este señor como político debe entender, él como político, que lo que él está soltando aquí es más grave todavía. Por eso Hipólito le responde de la forma que le responde. Es decir, con Leonel Fernández inicia este proceso. Hipólito lo adecúa. Hipólito lo continúa. Y Danilo lo continúa. Pero señores, que él se convierte en una inmobiliaria. Se convirtió en una inmobiliaria. No es un asunto de que María estaba lavando y que se acabó el jabón. Y ese plan yo siempre lo he discutido, siempre lo he hablado desde todos los programas de televisión que he tenido. Ese plan fue lo más hermoso que pudo haber existido. Siempre y cuando se pensara en el campesino que trabajaba la tierra. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que el Burgo tiene que decirlo. La cantidad de generales con tierra del CEA. La cantidad de tierra que él tiene del CEA. Porque él llega ahí por algo. Él llega ahí por algo, Burgos Gómez. ¿O por qué tú crees que llegaste al CEA, a bienes nacionales? Es por tu experiencia. Entonces, cargarle el dado, o sea, ir a dar una declaración así alegre, normal, y embarrar a tu partido. Porque que tú embarres a Leonel y que embarre a Danilo, yo te lo compro. Se entiende. Se entiende. La oposición. Porque la oposición. Bueno, Leonel fue que comenzó ese desorden. Bueno, pues está bien, yo te lo entiendo, pues tú estás en el gobierno. Leonel que salga a defenderse. Entonces claro. Leonel sale a defenderse. Pan, y ahí se arma el debate político. O Danilo. Que es lo normal. Que es lo normal. Pero Danilo tiene un haber en esto. Danilo paralizó los decretos de venta. Y hoy el presidente de la República, hay que reconocerle al presidente de la República porque no ha seguido la venta. Usted tiene un pedazo de tierra, usted lo quiere regularizar, comuníquese con nosotros, pero nosotros no podemos vender. Y demuéstreme que usted es el titular de esa propiedad. Eso es lo que se está haciendo ahora, regularizando la tierra en manos de quien está y quien puede justificar su propiedad. Sí. Y cuando hay un conflicto entre propietarios, ¿qué hace el Estado? Se sale. El presidente de la República no ha emitido un decreto vendiendo tierra, que se pueda vender tierra. Es decir, esa es una continuidad de una política que viene desde Danilo Medina. Ahora usted cogió y le entró a Hipólito también. Pero el problema
No es ni siquiera por tierra. Ahora viene la parte política. El problema viene por la división interna. Por la división interna de ese partido, que vuelvo y repito, es lo que va a sacar ese partido del poder. No, y también la parte de que Hipólito Mejía es el jefe político y el activo más importante del proyecto presidencial de la alcaldesa del Distrito Nacional, Sí. Carolina Mejía, que además es su hija. Sí. Yo estoy seguro que el equipo estratégico de Carolina tuvo mucho que ver en la redacción de esa carta, porque ahora mismo Hipólito Mejía no tiene aspiraciones presidenciales. Digamos que si él hacía silencio con eso, esa noticia a 2 o 3 le van a comentar y probablemente iba a quedar ahí por debajo, y cuando la campaña se encendiera en los plazos que establece la ley de régimen electoral, sí se iba a utilizar como un arma. Pero el equipo de Carolina, estoy seguro, como dice el meme, no tengo pruebas pero tampoco duda, debió incidir para que esa respuesta se dé. ¿Por qué? Porque, repito, el principal promotor del proyecto de Carolina Mejía es Hipólito Mejía. Incluso, escuchen este dato, cuando estuvimos allá el pasado viernes en la reunión de Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader, en la residencia de Mejía, justamente a los colegas que estábamos ahí, Hipólito nos mostraba algunas encuestas de trabajo que dan a Carolina Mejía por encima de los demás presidenciables en el Distrito Nacional. O sea, el hombre que respira el proyecto presidencial de Carolina Mejía es su propio padre, Hipólito. Por eso entiendo, y me voy con la parte de Linares, de que políticamente esto tiene una lectura. Estamos viendo una defensa que, más que a su persona y a su gestión, es para que esto no salpique a su hija, que tiene aspiraciones presidenciales. Y un ataque también por parte de Burgos Gómez, que responde a una estrategia política, porque como Hipólito está tirado a las calles con Carolina Mejía por un lado, Hipólito está dado al pecado, pero Hipólito, después que él recibió a Luis Abinader en su casa, arrancó, se puso la ropa de pelea y cogió hacia un pueblo a activar a favor de Carolina Mejía. Entonces, ese es el grave problema en ese partido, que ya comienza esa división interna y amenaza con sacarlo del poder. Pero, señores, por otro lado, miren, el presidente de la República emitió un decreto, el 162-25, creando un fideicomiso para administrar y operar el atractivo turístico, como se conoce, el teleférico de Puerto Plata. Ustedes saben muy bien que este teleférico, como es natural en este gobierno, como es costumbre en este gobierno, de deteriorar la cosa pública para entregárselo a un grupo de agiotistas y usureros privados, aunque está disfrazado que el fideicomiso estará dirigido por el Banreserva, el tema este que tiene que ver con Banreserva y el Ministerio de Turismo. Yo quiero saber cuáles son los artífices privados, los empresarios privados que van a administrar esto. Bueno, usted sabe lo que ha provocado eso, que ya una gran parte de la población de Puerto Plata esté lanzada a las calles por este tema, reclamando que su teleférico es público y que su teleférico quiere que se administre como se está administrando. ¿Cuál es la lectura de todo esto? Que hay que ponerlo todo en manos de la clase privada. Y parece que el presidente no ha entendido lo que le pasó con Jochi Vicente. Porque son gente que no son políticos, que no le duele la política y que no le importa la política y que no le importa el partido y que no le importan los compañeritos, porque no han necesitado nada. No han necesitado nada, han vivido permanentemente sus empresas y no tienen ningún compromiso social con nadie. Cuando usted pone a administrar cosas públicas, fondos públicos, a gente que no tiene compromiso con nadie y se cree por encima de los demás, el fracaso está al doblar de la esquina. Ustedes han deteriorado ese teleférico para entregárselo a un grupo de agiotistas y usureros. Y todo lo quieren hacer así. Quieren hacerlo con el metro, con el teleférico del Gran Santo Domingo, con todos los bienes públicos lo quieren hacer. Muchas veces, estimado hermano Rafael Linares Guerrero y a todos los seguidores de esta plataforma, nosotros entendemos que los políticos dominicanos, y en especial los que están gobernando, tienen una cualidad,
que son miopes y muchos de ellos creen que tienen una población tonta. Quiero decirle a José Ignacio Paliza y a un grupo de los que hoy gobiernan que no estamos en la misma sociedad que cuando intervino Estados Unidos en el 1916, el 70% eran analfabetos. Hoy ustedes no están presentes con esa misma sociedad. El teleférico de Puerto Plata es un símbolo de esa provincia, de esa ciudad, que ustedes hoy en día quieren disfrazar con la alianza pública y privada, que son alianzas que lo que hacen es favorecer al sector privado, pero hay que buscar entes con credibilidad y que en esa negociación estén los beneficios claros de la República Dominicana. ¿Qué hizo el señor Paliza esta semana cuando le hablaron de la ciudad Juan Bosch? No, porque si esto vino del PLD, porque si existiera un fideicomiso, esto no hubiera llegado así. Señor Paliza, cuando tú estudiabas en la Universidad Iberoamericana, que estudié contigo, después yo me fui para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a ti no te hablaron de la continuidad de Estado. Continuidad de Estado. Aquí no hay justificaciones, señores. Ese deterioro, esa protesta que hoy hacen esos ciudadanos de Puerto Plata es por la indignación de que este gobierno de Luis Abinader ha llegado y quiere entregar todo. Es improcedente. Luis Rodolfo Abinader Corona, yo quiero que tú te vayas a la historia. Ve a la historia. Los intereses de los consorcios, de los empresarios, son los que han destruido la República Dominicana, señor. Yo sé que tal vez a ti no te gusta estudiar porque tú estabas atento a los chelitos de tu papá, a las empresas, a los negocios, pero tengo que decirte que desde la fundación de la República Dominicana, un grupo de empresarios se han cogido este país y ya estamos hartos de eso. Y cada vez que el PRD llega al poder, pone por encima los intereses de particulares que los intereses de la República Dominicana. Tengo que recordarte lo que pasó en el 78, lo que pasó en el 82, lo que pasó en el 2000 y lo que estamos viviendo hoy en el 2025. Tengo que recordarle eso a los PRMistas. Yo difiero un poquito en cuanto al enfoque del fideicomiso, porque lo que veo en el decreto es que quienes van a administrar el fideicomiso es el Ministerio de Turismo y la fiduciaria Banreservas. Señores, ese teleférico, yo estuve buscando información con respecto a cuándo fue la última intervención significativa que recibió desde su fundación, y eso prácticamente no había tenido una intervención como la que se está haciendo desde hace ya poco más de un año. Entonces, lo que se aspira con el fideicomiso es apostar por la sostenibilidad del proyecto. Y repito, si en la parte administrativa, aunque ya en el equipo técnico también intervenga la parte privada, como el clúster turístico de esa zona de la Novia del Atlántico, allá en Puerto Plata, que fue un polo turístico, ¿verdad? Y lo es, y ahora se está volviendo a reposicionar, pues yo no veo mal, siempre y cuando sean instituciones del Estado como el propio Ministerio de Turismo y la fiduciaria Banreservas que esté al frente. Lo que tenemos que velar porque esto reciba la atención correspondiente, porque somos más de 16,000 turistas. Entonces, una edificación como esa, en mal estado, y que se produzca una situación, ustedes recuerdan aquella vez que se quedó varado durante muchísimo tiempo, y mire la tensión que provocó. Yo me monté ahí, recuerdo, cuando estudiaba periodismo, en una de esas asignaturas de fotografía, nos llevaron para allá a hacer un trabajo práctico, y recuerdo, eso coge como 20 personas, y estar allá arriba, usted sin saber de que eso se detenga y pensando lo peor, eso no lo debe vivir ningún dominicano ni ningún turista, por lo que esa obra requiere de intervenciones periódicas y un mantenimiento, y si ese fideicomiso lo garantiza, y los que viven de ese comercio, que son los que están protestando, como mostraba nuestro compañero Morillo ahí en pantalla, bueno, pues entonces bienvenida sea esta medida. Mira, el PRM vive diciendo que es un partido socialdemócrata, y sin embargo muchas de las medidas que toma son de corte neoliberal. Son de corte neoliberal porque cuando tú todo el tiempo quieres reducir el Estado y poner la propiedad pública en manos del sector privado, eso son políticas que no son socialdemócratas.
tal y como dice Ronnie, si real y efectivamente la administración va a seguir en las manos del Estado, yo estaría de acuerdo. Sin embargo, la tendencia no ha sido esa. Y eso es lo que crea suspicacia, porque muchos de estos proyectos de alianza público-privada terminan en manos del sector privado y los precios terminan siendo prohibitivos. Ejemplo, el parqueo que acaban de inaugurar, por ejemplo, ahora mismo en la zona colonial, donde el precio por hora va a ser 100 pesos. Yo fui los otros días y por casi 4 horas que duré en un restaurante, terminé pagando casi 500 pesos. Imagínate tú que tú te vayas de parranda ahí una noche entera, pero ¿cuál es el problema de eso? Que eso lo construyó el Estado. 16 con dinero del Estado. 16 y entonces millones de tú dólares. le estás poniendo, o sea, después que nosotros entre toditos pusimos nuestro cuarto para hacer una instalación, una infraestructura, va a venir un pendejo Pero a ¿cómo se llama administrarlo eso? Eso se llama robo. con una supuesta alianza público-privada a supuestamente darle mantenimiento a una infraestructura donde no pusieron un peso. Pero que Pues eso yo se lo llama... que quisiera es esperar un poquito más para ver si real y efectivamente la alianza, en esta ocasión, la alianza pública-privada va a ser de corte distinto, pero hasta la fecha el mal sabor de boca nos queda porque nosotros ponemos el dinero y un pendejo se beneficia y eso es prácticamente robo. Pero es que no hay que esperar más tiempo, lo que hay que denunciar. Porque desde el año 98 nosotros venimos entregándole a este grupo de agiotistas y usureros todos los bienes estratégicos de nuestro país. He hablado así durante, ustedes me han escuchado permanentemente. Todos los bienes estratégicos. Señores, hemos trasladado la Marina de Guerra, la Armada Dominicana, y le entregamos el mejor puerto del país a una empresa privada. Dios. Un bien estratégico. ¿Qué acabamos de hacer en Cabo Rojo? Y estoy de acuerdo con el proyecto y esto y aquello y que el otro. El Estado invierte millones y millones y millones de dólares. Millones y millones de dólares. Y luego entonces se lo da a una empresa privada, a un grupo de empresarios privados. Dígame, y entonces está preso Tutuleco porque se robó un celular. Esto es un robo a mano armada. Esto es un robo a mano armada. ¿Qué ocurrió, señores, aquí con las tierras de vocación turística del CEA? Lo mismo que ocurre con la cuota del azúcar. Con leyes trampas que se han robado todo. Con leyes trampas. Montecristi igual, otro bien estratégico. ¿En manos de quién está el muelle? De un fideicomiso. ¿En manos de quién está el muelle? De un grupo privado. La generación eléctrica. Nosotros le entregamos la riqueza, nuestras presas. Señores, la energía a partir de nuestras presas se le entregamos a este grupo de ladrones y agiotistas. Y hoy el Estado Dominicano es que le debe millones y millones de pesos. Es descalificando a la clase política, la clase empresarial. ¿Qué ocurrió con el hipódromo Perla Antillana, por ejemplo? Perla Antillana, el hipódromo, estaba ahí en los terrenos que hoy son de la Plaza de la Salud. Hoy ese hipódromo, ¿qué hizo Balaguer? Construyó esa gran ciudad con el dinero público, con el dinero del Estado. Trasladaron el hipódromo a la zona oriental. Hoy está en el Gran Santo Domingo. Y hoy usted, para entrar a la Plaza de la Salud, si usted no tiene un seguro que le cubra, un pobre de Cristo Rey, un pobre de la fe, no puede entrar libremente. O sea, le quitaron al pueblo dominicano un bien estratégico y lo pusieron en manos de un patronato. ¿Quién están dirigiendo esos patronatos? Agiotistas y usureros. Empresarios revestidos de una actividad social. Y la actividad delincuencial que se quiere hacer ahí, alrededor del estadio Quisqueya, es una cosa increíble. Entonces, aquí, ¿y dónde está la política? ¿Dónde están los políticos reclamando eso? No hay políticos reclamando eso, porque ellos mismos se han invalidado. Y eso es lo que nosotros queremos reivindicar desde este programa. Es que eso que está pasando con el teleférico de Puerto Plata, él se da el lujo de tirar un decreto, porque él no le tiene miedo a nadie, ni tiene problemas. Hoy no ha regalado medio país con el can del fideicomiso y utilizando el banco de reservas para darle préstamos, diciendo alianza público-privada. Hay una inversión de qué sé yo, cuántos miles de millones de dólares. Y cuando usted va y le mete el lápiz a eso, es el Estado Dominicano que está poniendo la mayoría de los cuartos.
Vayan a Pedernales, a Cabo Rojo, para que ustedes vean si no es el Estado Dominicano. Señores, la degradación política ha llegado a niveles nunca vistos en la República Dominicana. Yo quiero decirle a este pueblo que está observando que el currículum que tenían muchos de los que están hoy cercanos a Luis Abinader, cuando yo estaba con ellos no se presentaban como PRMistas. Giovanni fulano es un representante de tal empresario. Y ese era su currículum, eso es lo que ellos vivían. Yo soy representante de tal empresario. Hoy en día, en estos 5 años y meses, ¿qué es lo que han hecho? Como dice nuestro compañero, estimado hermano Rafael Linares Guerrero, se han repartido este país. Eso es lo doloroso. La experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, la Plaza de la Salud, nosotros observamos hace un tiempo una anécdota de una persona que tuvo que llamar a un empresario para decir, éntralo, que no hay problema. Un empresario tuvo que llamar. Es la visión que hoy necesita la República Dominicana. Es una verdadera distribución de riqueza. Necesitamos más equidad, necesitamos más educación, necesitamos más salud. Pero cada día que un grupo lo tiene todo, Rafael, y un grupo mayúsculo no tiene nada, todo conduce que en la República Dominicana se puede producir un estallido social. En cualquier momento. En cualquier momento. Hay gente que me dice, no, Giovanni, tú estás loco, aquí estamos bien, aquí se goza mucho. No, espérate, aquí se puede producir un estallido pronto en la República Dominicana.